Seguro has oído hablar de JoJo's Bizarre Adventure y de lo bueno que es. Quizás seas uno de los que les encanta, y es indudable que tiene tantas cosas que lo hacen un buen anime y un buen manga. Tantas que a veces te cuesta expresárselo a quien quieres que sea tu futura víctima. Digo, tu futuro JoJo Bro, para poder hacer poses y llorarle cuando le caiga una piedrota encima. Este será el primero de una serie de videos en los que explicaré lo que hace JoJo's una obra única, mediante teorías literarias. Espero que esto te ayude a expresar con más elocuencia tu gusto por la obra de Hirohiko Araki, o, si no la has visto, te animes a hacerlo, y si ya estás al corriente con la serie, encuentres más motivos para amarla. Por otro lado, si estás interesado en crear historias, puede que te interese esta información para nutrir tus obras. En este video voy a hablar de una de las primeras cosas que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de JoJo's, y eso es referencia. Sí, ya todos sabemos que JoJo's es tan famoso no solo por sus referencias, sino porque se ha convertido a sí mismo en un foco de referencialidad para otras obras. Y para explicar esto voy a enseñarles sobre literatura comparada, para ser exactos, de intertextualidad, la cual está presente en la mayoría de las obras de entretenimiento que se originan en el país del sol naciente. Antes que nada, voy a tratar de resumir qué es la intertextualidad, recordando que la aplicaremos no solo en el ámbito literario. El término fue introducido por la teórica Julia Kristeva, basándose en lo que Mikhail Bakhtin, crítico literario, además de teórico y filósofo del lenguaje, sostenía. Todo discurso, texto y género literario dialogan entre sí, de tal modo que todo emisor ha sido antes receptor de otros textos que permanecen en él al momento de producir el suyo. Así podemos entender cómo ciertas obras tienen peculiaridades de otras y esas a su vez de otras. Por lo tanto, Kristeva afirma que, abro cita, todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. Cierro cita. Puesto que toda obra literaria se construye sobre las obras anteriores, ya sea para continuar sus características o para rebatirlas. Para rematar, me gustaría citar a Roland Barthes. Todo texto es un intertexto. Que en resumidas cuentas es similar a lo que Bakhtin y Kristeva sostienen, convirtiendo su definición de intertextualidad en un ejemplo por sí mismo de este fenómeno. Si tenemos en cuenta lo anterior, podemos afirmar que a partir de todas las experiencias de Hirohiko Araki nace JoJo's, una obra en la que su mangaka plasma todo lo que le fue enriquecedor de otras obras, tanto literarias como de mangas, cine, música, incluso de la moda. Esto podemos decir de los demás mangas, y aquí podría terminar la cosa, pero no. La intertextualidad es más profunda que eso, y por ello le mostraré los grados, por así llamarlo, de intertextualidad, huellas o referencialidad, según sea el teórico, propuestos por Claudio Ginen, Ulrich Wittstein y Gerald Dienet, presentes en JoJo. Para Ginen hay dos líneas, una va de la alusión a la inclusión y la segunda va de la citación a la significación. En la obra de Araki está presente la siguiente: la inclusión, que Ginen la describe como la inclusión explícita de palabras, formas o estructuras temáticas ajenas. Y es aquí donde podríamos colocar la referencialidad que hace Araki al mundo de la música, a partir de los nombres de los músicos, bandas o canciones. También de cómo retoma el arte escultórico, pictórico y el de la moda. Además podríamos identificar la inclusión de aspectos de Hokuto no Ken dentro del primer arco de JoJo. Se puede ahondar más en estos tres aspectos de inclusión, pero lo haré en un video aparte para cada uno. Por otro lado, Ulrich Wittstein nos presenta la imitación, influencia y la afinidad o estilización. Las definiciones de las primeras dos son un tanto curiosas, puesto que a la influencia la describe como imitación inconsciente y a la imitación como influencia consciente.
o influencia dirigida. Puede ser un tanto enredado, pero lo podríamos simplificar a que todo lo que remita a otra obra, pero que el autor lo haya hecho de manera inconsciente, es una influencia, mientras que si fuera de una manera consciente, es una imitación. Podría decir que la mayoría de la intertextualidad dentro de JoJo's Bizarre Adventure es imitación. Ojo, sin entenderla como algo malo, puesto que puede ser un recurso útil, como muchas interpretaciones de obras como Alicia en el País de las Maravillas en otros mangas. Además de esto, Ulrich Weinstein estipula que toda influencia o imitación requiere una previa recepción y efecto como se muestra en la pantalla. La tercera, la afinidad o estilización se refiere a la conciencia de un estilo de un autor o corriente. Por ejemplo, Hirohiko Araki retoma el estilo de dibujo de Tetsuhara para su primera parte y se mantiene dentro del género shonen. Gillen también propone los términos de tradición y convención, pero esto lo retomaré más a fondo en otro video. Por último, Gerald Jenner en su obra Palimpsestos distingue 5 tipos de relaciones transtextuales que pueden darse entre determinadas obras, pero en la obra de Araki encontramos la siguiente. La paratextualidad está constituida por la relación generalmente menos explícita y más distante, y pueden ser títulos, subtítulos, intertítulos, prefacios, etc. Desde el título del manga de Araki notamos esta intertextualidad, puesto que ya hay una referencialidad a la canción de The Beatles, así como los nombres de los arcos como Condell Queen mantienen una relación intertextual con Golden Experience del disco de Prince. Ejemplos en otras obras son Haku no Hana o Las Flores del Mal, en relación a la obra de Baudelaire, of 20th Century Boys y la canción T-Rex. La hipertextualidad, donde un texto original al que se le nombra hipotexto deriva un hipertexto, una nueva obra. Por lo tanto, uno no existe sin el otro. Y es aquí donde si las bandas, canciones o mangas de los cuales Hirohiko Araki se inspiró no hubieran existido o el autor no los hubiera conocido, entonces JoJo's no existiría, o al menos no como lo conocemos actualmente. De igual forma que Naruto no existiría sin Dragon Ball, entre muchos otros ejemplos. Dentro de esta relación existe la derivación por transformación, donde es simple y directa, y el hipertexto se aparta del hipotexto, buscando una creación con características y sentido propio. La transformación puede ser a parodia, revestimiento o transposición. A esta última es donde podríamos ubicar a JoJo's Bizarre Adventure, debido a que es una transformación seria. Su amplitud textual y la ambición estética del hipertexto lo llevan a ocultar o hacer olvidar que es una derivación de otro. Por tanto, se aparta del hipotexto y se ve en gran medida durante la evolución de la serie. Araki vuelve a su obra cada vez más única. Lo mismo pasó con Naruto y con Dragon Ball. Por otro lado, está la imitación. Es más compleja y directa, ya que exige la constitución previa de un modelo. Hay que adquirir un dominio de los rasgos que se ha decidido imitar. En este tipo tenemos al pastiche, la caricatura y la continuación. En cuestiones de manga podemos nombrar los spin-offs de Senseiya o Dragon Ball Super, e incluso la propia obra de JoJo's, porque siguen siendo continuaciones de la primera historia y estando más presentes en la séptima parte. Por último, se encuentra la architextualidad, la cual es más abstracta e implícita, y es la relación del texto con el conjunto de categorías generales a las que pertenecen, como tipos de discurso, modelos de enunciación o géneros literarios. ¿Recuerdan la tan famosa fórmula Shonen Jump? Lo que hace a la mayoría de los shonen genéricos es su propio género y subgénero en sí. Por eso, si es un shonen de peleas, la posibilidad de que exista una serie de villanos secundarios para que al final exista un villano principal o definitivo es muy grande, y muchas veces no es culpa del autor que sea así. Para terminar este primer video,
repasemos los grados de presencia, de referencialidad o de intertextualidad de la que Hirohiko Araki utiliza en JoJo's. Con respecto a lo propuesto por Gillen, Araki utiliza la inclusión explícita, formas o estructuras temáticas ajenas que se ven reflejadas en los nombres que les da a sus personajes y sus stands, el uso escultórico, pictórico y la moda. Por el lado de las propuestas de Genstein, JoJo's presenta imitaciones por utilizar influencia consciente. Y por último, con respecto a Genet, está presente la paratextualidad, debido a que en JoJo's hay títulos con referencialidades a la música. Presenta además una hipertextualidad, más precisamente una transposición y la imitación por continuación, porque a lo largo del manga toma toda la referencialidad para hacer de su obra única y nos hace olvidar de dónde se inspiró en un inicio, además de renovar la historia cada cierto tiempo a modo de continuaciones de su primer parte. Como conclusión rápida, Araki quizá comenzó inconscientemente como un juego a utilizar la intertextualidad en gran medida para nombrar a sus personajes, sin saber que el hecho de que sus lectores, al decodificar esta referencialidad, al ser conocimiento popular, les resultaría interesante y curioso, generando una respuesta muy positiva. Y eso es parte de lo interesante de estudiar la intertextualidad, encontrar esas huellas o reminiscencias de obras, culturas o lenguas que a cada artista le resulta interesante o inspirador para crear algo nuevo. Sirve además para entender de otra manera las obras o conocer más al artista. En el caso de un producto de la cultura popular y de fácil acceso que mantiene esta intertextualidad con otras obras pop, hace que a todas y a todos nos llame más la atención, y es normal porque muchas otras obras que utilizan este recurso les funciona muy bien, como lo es Gintama o Yu-Gi-Oh, entre muchos otros ejemplos. Pero entonces, ¿qué más hace JoJo's una obra diferente? En los siguientes videos lo sabrán. Suscríbanse y denle like si les ha gustado, y recuerden que pueden aplicar estos conocimientos para analizar otras obras de su agrado, y si están interesados en crear historias, también puede servirles para trabajar con la intertextualidad. Nos vemos en el siguiente video.